Érase una vez una época en la NFL donde los quarterbacks vivían seguros dentro de la bolsa. Podían retroceder, mirar con calma y lanzar el balón sin presión. Pero entonces llegó Lawrence Taylor y todo cambió. Ya no era esperar y reaccionar a lo que el quarterback fuera a hacer, sino todo lo contrario. Atacarlo, presionarlo y cazarlo desde que empezara la jugada. Y esa forma de defender cambió la liga para siempre. Lawrence Taylor es considerado por unanimidad como el mejor defensivo en la historia de la NFL. Su impacto fue tan grande que él es la razón por la que los tackles izquierdos, los que protegen al quarterback, se convirtieron en una de las posiciones más cotizadas en los drafts. Y no solo eso, también por la que las alas defensivas son en la actualidad una de las posiciones mejor pagadas en la NFL. Cambió el juego no solo defensivamente, sino ofensivamente. Pero, ¿por qué fue tan bueno y cómo revolucionó la manera en la que se juega su posición actualmente? El 4 de febrero de 1959, Lawrence Julius Taylor nace en Williamsburg, Virginia, en una familia de clase trabajadora. Su padre, Clarence, trabajaba como supervisor de una planta, su madre, Iris, era maestra. Lawrence Taylor siempre fue atlético, pero no jugó fútbol organizado hasta el 11º grado. Antes de los 15 años, jugó béisbol como catcher. Al terminar la preparatoria, ya jugando fútbol americano, las grandes universidades no lo reclutaron. Era un prospecto con muy poco tiempo jugando. Solo una universidad lo quiso, la Universidad de North Carolina. Y ahí, su entrenador, Dick Crum, vio algo que nadie jamás había visto. Al llegar con los Tar Heels, Lawrence Taylor era un liniero defensivo, pero en su temporada junior lo movieron a linebacker externo y todo cambió. De repente, él ya no estaba atrapado en la línea. Podía correr, podía perseguir, y cuando perseguía, nadie escapaba. En su año senior, en 1980, Lawrence Taylor registró 16 sacks, jugador del año de su conferencia, la ACC, y se consolidó como el mejor linebacker de todo el país. Su manera de jugar, temeraria y agresiva, lo convirtió en uno de los mejores prospectos para la NFL. El gerente general de los Giants, George Young, predijo antes del draft que sería mejor que leyendas de la NFL como Dick Butkus. Taylor es el mejor linebacker universitario que he visto, dijo. Claro, vi jugar a Dick Butkus, pero aún así, no tengo ninguna duda sobre LT. Es más grande y fuerte, y en el blitz es devastador. Y el 28 de abril de 1981 llegó el NFL Draft. 26 de 28 gerentes generales de la liga dijeron que si tuvieran el primer pick, elegirían a Lawrence Taylor. Solo 2 de los 28 afirmaron que elegirían a otro jugador. Uno de esos dos equipos eran los New Orleans Saints, que afortunadamente para los Giants tenían el primer pick del draft, con el que seleccionaron al corredor George Rogers. Y entonces llegó el pick número 2. Los New York Giants están en el reloj y sin titubear seleccionan a Lawrence Taylor. Lawrence Taylor, linebacker, North Carolina. Pero aquí está lo interesante. Lawrence Taylor no quería ir con los Giants, quería ir a Dallas, los Cowboys. Pero al enterarse de eso, los Giants le ofrecieron un contrato de 6 años por $1.8 millones. Un contrato enorme para un novato en esa época. Y Lawrence Taylor estaba a punto de mostrar que valía cada centavo, porque lo que hizo en su temporada rookie nadie lo había hecho antes y nadie lo ha vuelto a hacer. Temporada 1981, Lawrence Taylor de novato, 9.5 sacks, una intercepción, y aunque las tacleadas no fueron estadística oficial hasta 2001, se estima que tuvo 133 totales. Pero los números no cuentan toda la historia, era la forma en que jugaba. Poseía la velocidad de un back defensivo, la fuerza de un liniero defensivo y el instinto de un depredador. Harry Carson, linebacker de los Giants, dijo: en mi carrera jugué con y contra muchos grandes jugadores. Lawrence Taylor es el mejor que he visto. Lawrence had that huge personality that just took our talent to a higher level. Y al final de la temporada logró algo que nadie ha hecho nunca. Ganó el premio de novato defensivo del año y el premio de jugador defensivo del año. Cabe recalcar que competía el premio con leyendas como Jack Lambert, Randy White, Ronnie Lott, Mark Gastineau, entre otros, que ya llevaban años en la liga. Los dos premios en la misma temporada. Usualmente los novatos necesitan años para adaptarse a la velocidad de la NFL, pero Lawrence Taylor dominó desde el primer snap. First practice, played on all 4 phases in a kicking game. It was hard to block on punt protection, as you can imagine. He was the gunner on the punt team. It was impossible to block. Played in the middle on kickoff return, and he had some of the biggest hits I've ever seen. He played safety on kickoff coverage. You were never really concerned that they were going to get it too far past the 30. He dominated from the first day of practice. Y lo más impresionante es que eso fue solo el comienzo, porque durante los siguientes 9 años consecutivos, LT sería seleccionado al primer equipo All-Pro, 9 años seguidos. Nadie en la historia de los linebackers ha tenido una racha así, pero lo más importante es que después de esa primera temporada suya, Lawrence Taylor estaba a punto de cambiar el juego para siempre.
Para entender cómo Lawrence Taylor revolucionó el fútbol americano, primero tienes que entender cómo se jugaba antes de él. En los años 70, el linebacker externo era más un jugador de leer y reaccionar. Si corrían, llenaban el hueco. Si pasaban, entraban en cobertura. Eran reactivos y no proactivos. Pero al empezar la temporada de 1982, apenas su segundo año en la NFL, los equipos empezaron a notar el impacto que tenía la defensiva de los Giants. Lawrence Taylor era la piedra angular de una defensa de ataque pionera en la historia, que había pasado de ser la número 27 de 28 equipos en puntos permitidos en 1980 a la número 3 el siguiente año. Comenzó a evolucionar la posición de linebacker externo en un atacante. No esperaba, sino perseguía. No leía, sino destruía. Tenía una combinación de habilidades que nadie más tenía. 190 centímetros de altura y 107 kilos de pura explosividad. Y además, Taylor corría 40 yardas en 4.5 segundos. Para contexto, eso es velocidad de receptor. Y tenía la fuerza de un liniero defensivo. Los equipos no podían usar el tamaño de sus linieros porque era demasiado rápido, y no podían usar velocidad porque era demasiado fuerte. Incluso en 1983, un año de ajustes bajo el primer año de Bill Parcells como head coach, donde fue movido a linebacker interno, Lawrence Taylor se convirtió en el primer jugador en la historia en ser nombrado All-Pro del primer equipo en 2 posiciones distintas el mismo año. No había forma de ganar y los equipos lo sabían, así que comenzaron a cambiar la forma en que jugaban. Bill Walsh, head coach de los San Francisco 49ers, una de las mejores mentes ofensivas, el creador de la ofensiva West Coast, ganó 3 Super Bowls. Cuando enfrentaba a los Giants, dedicaba la mitad de su plan de juego a una sola cosa: detener a Lawrence Taylor. Joe Gibbs, head coach de los Washington Redskins, 3 Super Bowls, Salón de la Fama, tuvo que inventar una posición ofensiva nueva solo para bloquear a Lawrence Taylor: el H-back, un híbrido entre fullback y tight end, más grande que un running back y más rápido que un tight end, y su único trabajo era ayudar a bloquear al número 56. Pero el cambio más grande que Lawrence Taylor causó fue en la valoración del tackle ofensivo. Antes de LT, el tackle ofensivo era importante pero no crítico. En los años 70, los tackles promediaban 190 centímetros de altura y 115 kilos de peso. Pero la consolidación de Lawrence Taylor hizo que los equipos comprendieran la importancia crucial de proteger el lado ciego del quarterback, que generalmente es el izquierdo. Como la mayoría de los mariscales son diestros, su visión hacia la izquierda es limitada. Por lo tanto, se volvió indispensable que el liniero de esa posición sea más fuerte, técnico y seguro que el resto de sus compañeros. Y ya para los años 90, los tackles subieron a un promedio de 193 centímetros de altura y 136 kilos de peso, 21 kilos más pesados, todo por culpa de Lawrence Taylor. Y no solo eso, también la posición de ala defensiva o pass rusher se convirtió en la tercera mejor pagada en toda la NFL, solo detrás del quarterback y los receptores élite. Lawrence Taylor no solo dominaba el juego, estaba cambiando cómo se jugaba, tanto que incluso trascendió la propia NFL, desatando una guerra corporativa al finalizar la temporada de 1983. Donald Trump, entonces dueño de los New Jersey Generals de la USFL, sabía que la única forma de ganar relevancia era robándose a la estrella defensiva de la NFL. Trump le puso sobre la mesa a Taylor una oferta variante, incluyendo un bono de firma de $1 millón en efectivo para jugar con su equipo. Taylor aceptó y llegó a firmar un contrato a futuro para abandonar la NFL, una decisión de la cual se arrepintió rápidamente. Cuando los Giants se enteraron, tuvieron que negociar directamente con Trump para darle fianza a Taylor y le dieron una extensión de $6.25 millones por 6 años. Y Lawrence Taylor, agradecido con los Giants por sacarlo de ahí, regresó para la temporada 1984 más rejuvenecido y motivado que nunca, rompiendo su récord de sacks con 11.5. En 1985, su registro creció con 13.5 sacks y otra selección al primer equipo All-Pro. Sin embargo, ese año se recuerda por el momento más oscuro de su carrera, el sack que acabó con la carrera de Joe Theismann. Fue una jugada tan brutal que hasta la fecha, Lawrence Taylor se rehúsa a ver el video. Los Giants quedaron 10-6 esa temporada y pasaron a playoffs, aunque perdieron en ronda divisional contra los Chicago Bears. El equipo comenzaba a ganar relevancia con Bill Parcells y Bill Belichick ya como coordinador defensivo, pero nadie había visto nada, porque después de esa temporada brillante llegó 1986, conocida por muchos como la temporada más dominante de un defensivo en la historia moderna. Lawrence Taylor registró 20.5 sacks, un récord personal, 105 tacleadas totales y 63 individuales estimadas, 3 fumbles forzados, y al final de la temporada regular ganó el premio de MVP de la NFL.
Solo 2 jugadores defensivos han ganado ese premio en la historia: Alan Page en 1971 y Lawrence Taylor en 1986. Nadie más lo ha vuelto a ganar. Y no solo fue éxito individual, porque los Giants quedaron 14-2, el mejor récord en la historia de la franquicia, y ganaron su primer Super Bowl ese año, 39-20 contra Denver. Taylor tuvo 5 tacleadas y un sack contra John Elway. Después de ese momento de esplendor, Taylor solo jugó una temporada completa de 16 juegos 3 veces, aunque siguió siendo dominante. 12 sacks en 1987, 15.5 en 1988, 15 en 1989, 10.5 en 1990, 4 Pro Bowls en sus últimas 7 temporadas, y dentro de esos años hay una jugada que define a Lawrence Taylor más que todas las de su carrera profesional. En 1988, antes de un juego contra los Saints, Lawrence Taylor sufrió un desgarro del músculo pectoral. Se suponía que no debía jugar, pero aún así lo hizo, y se apuntó 7 tacleadas, 3 sacks y 2 fumbles forzados, jugando prácticamente con un solo brazo y sufriendo entre jugadas. Incluso con una fractura de tibia, LT fue imparable en 1989, logrando 15 sacks en lo que sería su último año como All-Pro indiscutible. Pero los Giants enfrentaban un cambio de guardia tras el retiro de Harry Carson en el 88, y la gerencia sabía que necesitaban a Taylor más que nunca. Antes de iniciar la temporada del 90, lo convirtieron en el defensivo mejor pagado en la historia para ese momento, 3 años por $5.5 millones, y la inversión fue un éxito total. Esa temporada fue la que precisamente culminó con el segundo Super Bowl para los Giants y marcó el cierre triunfal de la era de Bill Parcells. Aquel sería el comienzo del fin. LT jugó hasta 1993, anunciando su retiro inmediatamente después de perder la ronda divisional contra San Francisco. Durante sus 13 temporadas de 1981 a 1993, Lawrence Taylor tuvo 142 sacks oficiales, 10 Pro Bowls consecutivos, 10 All-Pros en total, 8 de esos siendo primer equipo, 3 premios al jugador defensivo del año, 2 Super Bowls y un MVP. Sus últimas temporadas fueron opacadas por lesiones, polémicas fuera del campo como abuso de sustancias, suspensiones y multas. Incluso él mismo confiesa que cuando fue drafteado no se acuerda por haberse tomado 41 cervezas. Take us back to your draft day. What do you remember from the day that you were drafted? I don't remember too much. I had 41 Coors Light, so I couldn't tell you. You remember 41. Pero las estadísticas que te mencioné anteriormente no cuentan toda la historia, porque el miedo que Lawrence Taylor generaba no se puede medir. Equipos enteros cambiaban su filosofía ofensiva cuando jugaban contra los Giants. Ese es el poder de Lawrence Taylor. No solo era el mejor, era tan bueno que cambió cómo otros equipos jugaban. Paul Zimmerman, el legendario escritor de Sports Illustrated, lo describió mejor. Lawrence Taylor parecía un emisario de otro planeta, un jugador del futuro jugando en el presente. En 1999 fue inducido al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad, y los New York Giants retiraron su número 56. Nadie volverá a usarlo, porque Lawrence Taylor no fue solo un jugador, fue una era en el fútbol americano y cambió lo que significa ser un defensivo en la NFL. Si esta historia te impactó, dale like y suscríbete al canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.